La historia de la revolución, 200 años después, permanece latente en cada calle, en cada esquina, en cada plaza. Apenas basta con abrir un libro para que los fantasmas de la revolución aparezcan. Si fueron violentos, si hubo sangre, guerras y muertes, fue porque estaban hartos, y la desesperación puede ser el motor de una acción política eficaz. La nación argentina. Nacimos de una revolución que aún 200 años después necesita continuar algunas batallas. No todos los países tienen un pacto revolucionario en el origen. Argentina lo tiene. Yo creo que sería bueno que lo recordemos más seguido. Las conmemoraciones forman parte de un ritual. Creo que en algún momento fueron utilizadas en las naciones para generar una idea homogénea de nación. Aunque a los del interior a veces no nos gusta reconocerlo, la revolución nace en Buenos Aires. Y la historia primitiva fue escrita por unitarios, que han odiado al federalismo de las provincias. Los caudillos del interior fueron los impulsores de la rebelión federal, una lucha que pretendía la independencia internacional de las Provincias Unidas frente a Europa y a cualquier otro estado extranjero, y principalmente pretendíamos la independencia de la provincia con respecto a las otras provincias y a cualquier autoridad estatal centralista. Los caudillos tienen que ver con un momento histórico y son emergentes de un proceso que caracteriza a las provincias cuando se están empezando a constituir como tales y cuando aún la nación no existe como tal. Artigas podríamos decir que fue el gran ideólogo de la Liga de Pueblos Libres y de las ideas que sin duda eran muy modernas para la época. Los caudillos de algún modo van a mediar entre algunos grupos de la élite, la campaña y la representación frente a los gobiernos a los cuales se van a oponer. De Ramírez podríamos decir que era el caudillo organizador de los ejércitos que primero eran simples montoneras, pero que después se transformaron en ejércitos muy bien organizados. El caudillo surge como un representante no solo de la campaña y de las sociedades urbanas, sino también como el que representa alguna posibilidad de organizar su provincia, aunque sea con estilo rústico o no, frente a las imposiciones de Buenos Aires, que estaba tratando también de construir un gobierno con jurisdicción en lo nacional. Y López, sin duda, fue un hombre que tuvo una gran habilidad política para permanecer en el poder y que
fue sin duda uno de los organizadores de la provincia de Santa Fe. Por algo estuvo tantos años en el poder, pero su habilidad política sin duda es notable. Bueno, Estanislao López fue un destacado gobernador santafesino que trabajó mucho por la organización y la consolidación de la provincia. Podemos verlo como un hombre político, un hombre militar, un actor social muy activo que interpretó las aspiraciones de la sociedad santafesina en cuanto a la defensa de los derechos locales. José Gervasio Artigas fue el fundador del federalismo y lo siguieron Francisco Ramírez en Entre Ríos y Estanislao López en Santa Fe, para los cuales la causa de los pueblos no admitía ni la más mínima traición, ni el más mínimo error, ni la más mínima demora. El primero en construir primero un ideario y después concebir una acción política como alternativa es José Gervasio de Artigas, que según estimo es quien más tiene una coherencia y continuidad en la defensa de ese ideario y tiene además una formación en la lectura de materiales, especialmente de los republicanos norteamericanos y demás, que hace que conozca el tipo de organización al que aspira. Normalmente recibimos una imagen del caudillo del siglo XIX, surgido al calor de las guerras de independencia, que tiene una fuerte impronta de violencia, de lucha, contrario a toda organización política y sobre todo actuando en función de sus intereses personales de manera exclusiva. En las últimas décadas, los estudios han mostrado otra imagen del caudillo, más próximo a su condición humana, proclive también a la organización. Y si bien se destacan las campañas militares, pero no es solamente esa faz la más importante. Es un hombre poco austero, ecuánime, justiciero, que le gustaba el orden y muy defensor de la autonomía santafesina. Él hizo mucho por la autonomía santafesina y por el federalismo argentino. Por eso es que se le llamó el patriarca de la federación. Surge en la escena política ya en 1810 acompañando a las fuerzas revolucionarias hasta Asunción. Luego, en 1816, como comandante de campaña, haciendo posible la sublevación de Añá-Piré contra Buenos Aires. Y después, como gobernador, a partir de 1818. Podemos definirlo como un caudillo, como un jefe local muy fuerte, con una proyección regional también muy importante. Un jefe político que ha interpretado las aspiraciones de la sociedad, como decía, sobre todo en la defensa de los derechos locales, que delineó un proyecto de organización y consolidación política y sobre todo se posicionó como un líder regional. En el año 18 había revueltas, acá había descontento con el gobierno, había una serie de inconvenientes y se hizo una especie de revolución. La provincia de Santa Fe en esos años, estamos hablando de fines de la década de 1810, había sufrido todos los perjuicios de las guerras civiles, sobre todo había padecido las invasiones de Buenos Aires, que la quería retener como una posición estratégica dentro de su proyecto regional. Entonces López, como una medida
terminar con eso, tomó el poder y dijo que él iba a tomar el poder hasta tanto se tranquilizara y se normalizara todo. La Junta de Representantes enseguida lo nombró, aceptó el cargo de gobernador. Desde este puesto de gobernador delegado ejerce un poder real, pues toma medidas muy importantes respecto a las actividades económicas de la provincia e incluso inicia una serie de recomposiciones económicas a los vecinos que habían sido perjudicados por las guerras civiles, con lo cual se va forjando también una imagen destacada dentro del imaginario de la sociedad, ¿sí? Como benefactor y como que atiende a las necesidades del pueblo. Estanislao López se proclamó gobernador sabiendo que sería una circunstancia transitoria, con la convicción de pacificar al pueblo y organizarlo políticamente. Por eso, el 18 de junio de 1819, se presentó al Cabildo para convocar a elecciones. La provincia es libre y el primer acto de esta libertad debe sellarse proclamando la suprema autoridad. Cuando renunció, porque ya se normalizaban las cosas, había terminado su mandato, el Consejo lo nombró gobernador. Y así a cada periodo se volvía a la Junta de Representantes, volvía a elegirlo gobernador. Hasta su muerte, o sea que gobernó 20 años. Si no hubiera sido la muerte tan prematura, hubiera hecho más años. A Estanislao López, que como dijimos, surge en la escena política ya en 1810 acompañando a las fuerzas revolucionarias hasta Asunción. Luego, en 1816, como comandante de campaña, haciendo posible la sublevación de Añapiré contra Buenos Aires. Y después, como gobernador, a partir de 1818. Estanislao López está 20 años ocupando el puesto de gobernador. Es un puesto que cada 2 años lo legitima con una elección por medio de la Sala de Representantes y no se le conocen competidores. ¿Por qué esta elección es recurrente? En realidad, él ha demostrado una habilidad negociadora muy importante. El proyecto de organización política tiene una coherencia y no solamente en la administración interior, sino en sus relaciones interprovinciales. Era tan ordenado el hombre que para gobernar él hizo un reglamento, una constitución, un reglamento donde estaba todo lo que tenía que hacer el gobernador. Lo hizo él. O sea que se consideró que fue la primera constitución de la vecina.
La Constitución santafesina de 1819, en realidad se la denomina Estatuto Provisorio, fue la primera constitución en vigencia en el Río de la Plata y por eso es muy importante. En realidad se está respondiendo con el dictado de esta Constitución a una necesidad de formar códigos que reglamente la vida social. Podemos ver algunas de sus bases todavía persistentes en lo que fue la Constitución de 1841, es decir, que es un cuerpo que sentó las bases de un código más moderno como es de la década del 40. Las disputas políticas entre unitarios y federales desembocaron en una larga guerra civil, cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al Directorio. Comenzaron en esa época las negociaciones para traer un monarca europeo para gobernar el Río de la Plata. Enterado de esas negociaciones y de esa constitución que digamos, afectaba los intereses de las provincias, es que los caudillos reaccionan, en el caso de Artigas, de Ramírez y de López, que en alianza deciden enfrentar a Buenos Aires. Avanzan contra el Directorio por la Constitución centralista de 1819 como un rechazo, los caudillos López y Ramírez. En este avance contra Buenos Aires es una situación en la que Artigas está defendiendo su propio frente de la banda oriental contra los portugueses. Y lo enfrentan precisamente en la batalla de Cepeda, donde derrotan efectivamente a Buenos Aires. Cae el poder central representado en el Directorio y se disuelve un Congreso Constituyente que había sancionado una constitución en 1819 de corte unitario y totalmente contraria a las autonomías provinciales. Y lo obligan a integrarse en pie de igualdad al resto de las provincias. A partir del triunfo de Cepeda, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por la situación fue Buenos Aires, que retuvo para sí las rentas de la aduana y los negocios del puerto. Y después de febrero de 1820 es cuando se firma el pacto, o el primero de los pactos preexistentes, que es el Tratado del Pilar. ¿Quiénes firman ese pacto? Zarratea por Buenos Aires, Estanislao López por Santa Fe y Francisco Ramírez por Entre Ríos. ¿Qué se decía en ese pacto? Lo interesante es que se hablaba de la necesidad de convocar un congreso que organizara el país y se deslizaba la necesidad de organizar una federación. A partir del triunfo en Cepeda, el poder regional es disputado por López y Ramírez. Buenos Aires se aviene a ponerse en igualdad de condiciones con el resto de las provincias. Esto no durará mucho, por supuesto, pero es un principio de avance en donde las provincias le imponen a Buenos Aires un tratado. En este caso, este acercamiento de Santa Fe Entre Ríos a Buenos Aires y la firma de la paz no deja claramente establecido que habría una voluntad política de apoyar a Artigas contra la presión de los portugueses. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuál es el momento de ruptura, yo diría que el momento de ruptura es 1820.
La amistad entre Artigas, Ramírez y López comenzó a romperse con el Tratado del Pilar, que el primero había desaprobado. La separación entre los caudillos era irremediable. Ramírez venció a Artigas en Tacuarembó. Tras su victoria, Pancho Ramírez extendió su autoridad sobre Corrientes y Misiones y organizó la República de Entre Ríos, de la que fue elegido jefe supremo. Surgió, digamos, una fractura muy importante a partir de esta batalla, pero fundamentalmente a partir del Tratado del Pilar. El Tratado del Pilar en donde Buenos Aires acepta condiciones, pero pone algunas otras condiciones. El momento de ruptura es 1820. Y yo diría que a partir de 1820, que además Artigas sufre una derrota militar, se ve de algún modo despojado del apoyo que tenía de sus antiguos compañeros en la lucha contra Buenos Aires. Acá hay cuestiones todavía a dilucidar de cuál fue el papel de López y el papel de Ramírez en la firma de ese tratado. Es decir, porque Artigas quedó marginado, no pudo imponer que Buenos Aires prestara ayuda para la lucha contra los portugueses en la banda oriental, y eso hizo que se produjera la ruptura entre Artigas y Ramírez fundamentalmente. Ramírez va contra Artigas y termina persiguiéndolo y teniendo enfrentamientos militares, uno que le es adverso y otro en el que triunfa militarmente sobre Artigas. Entendemos el porqué del exilio de Artigas al Paraguay y de su desaparición de la escena política del Río de la Plata. Con lo cual me atrevo a decir que una interesante oportunidad histórica se aleja y se debilita. Y por lo tanto podemos decir que era una situación muy vertiginosa. Si nos vamos a las provincias, en el caso de Entre Ríos, en el caso de Santa Fe, hasta 1820-21, la situación fue realmente de cambios permanentes. En el caso de Santa Fe, con la aparición de López, la situación se va consolidando a partir de 1820 en adelante, donde López se erige en la figura indiscutible. En el caso de Entre Ríos no. Es decir, la desaparición de Ramírez justamente provoca lo que se conoce como la anarquía entrerriana. Especialmente el caso de nuestra provincia siempre siguió siendo ese escenario de guerras, primero porque participó, inclusive pensemos, en 1813 en el combate de San Lorenzo contra los españoles, a partir de 1814 contra Buenos Aires, luego entre Artigas y las fuerzas porteñas. Entonces, las economías, la estabilidad política, la presión de los grupos de poder hacían necesaria una paz a cualquier precio. Año 1820 es conocido como, depende, como el año de la gran crisis, como el año de la disolución, porque efectivamente el directorio se disuelve. Hay un día en Buenos Aires que es el 20 de junio, el día de los 3 gobernadores. Frente a ese grado de aparente anarquía, cada provincia empieza a organizarse por sí misma. Y en el litoral habían quedado como jefes con fuerza las dos caudillos, Estanislao López y Francisco Ramírez. Comienza allí el intento de cada uno de ellos por dirimir su zona de influencia. Sin duda Buenos Aires nunca tuvo intenciones de ponerse en pie de igualdad con el resto de la provincia. Nunca tuvo intenciones de cumplir con el Tratado del Pilar. Ramírez llega a conformar, junto con Corrientes y parte de Misiones, lo que se llama, muy esporádicamente, la República de Entre Ríos, donde él se erige como jefe supremo. Posteriormente, cuando Ramírez organiza la República de Entre Ríos, lo que implica cierto riesgo para Buenos Aires del crecimiento de Ramírez en la región, y seguramente López lo ve también con no buenos ojos el crecimiento de Ramírez, se produce la firma de un tratado entre Buenos Aires
y Santa Fe, en donde Buenos Aires le ofrece algún tipo de ayuda a López. Y debido al desastre económico que ocurría en Santa Fe, Estanislao López firma con el gobierno de Buenos Aires, con Martín Rodríguez, que en ese momento asume como gobernador, el Tratado de Venegas, que se firma en la estancia de Tiburcio Venegas. ¿Quién es el mediador en esto? Alguien que aparece en la escena política para no desaparecer hasta 1852, Juan Manuel de Rosas, que es quien aporta los animales, las 30.000 cabezas de ganado, que se le entregan a Santa Fe como indemnización por la situación de guerra a la que había estado sometida. Lo cual implica también que Ramírez desconfiara de ese tratado y intentara nuevamente avanzar sobre Buenos Aires. La provincia ya no tiene nada que perder. Desde que tuvo la desgracia de ser invadida por unos ejércitos que parecía que venían del mismísimo infierno. Nos han privado de todo. De nuestras casas, porque las han quemado. De nuestras propiedades, porque las han robado. Y de nuestras familias, porque las han muerto por furor o por hambre. Santa Fe se había quedado, bueno, como el resto de las provincias, tenía problemas, dificultades, no tenía el gran puerto, que era el ingreso económico fundamental de todo el Río de la Plata. Buenos Aires, que usufructuaba de ese puerto exclusivo, era quien tenía la posibilidad de ofrecer ayuda económica. Las guerras civiles que se estaban produciendo, que se habían producido durante tanto tiempo entre el interior y Buenos Aires, dejaban a las provincias sin recursos. Es así que Buenos Aires ofrece ayuda económica, especialmente en caballos, vacas, para Santa Fe, y eso hace que Santa Fe aceptara esa ayuda a cambio de no aliarse con Ramírez. Por supuesto, Ramírez también considera esto como parte de una traición. Para López era una necesidad política y allí viene un periodo de confrontación entre ambos. Ramírez pretendía invadir el Paraguay para anexarlo a su república. Cuando se enteró del tratado firmado entre Santa Fe y Buenos Aires, lo cual significaba la disminución de su influencia, Ramírez entonces se decidió a atacar a Buenos Aires. Antes le advirtió a López que era necesario atravesar el territorio santafesino, pero López le contestó que no podía hacerlo en virtud del pacto sellado. Después de Cepeda, el acercamiento del gobernador de Santa Fe con el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, se hace cada vez más estrecho. Y en cierto modo, esta relación unilateral molesta a Ramírez y hace que se pronuncie en contra de toda esta vinculación por medio de tratados que inicia la provincia de Santa Fe con Buenos Aires. No sé si podemos hablar en política de traición. Podemos hablar de distintas formas de hacer política en donde la fidelidad o no sé si existe ni en aquella época ni hoy en día. Creo que en el caso de Ramírez tuvo algunas ingenuidades en política, era
un hombre claro en sus ideas, un buen organizador, pero por ahí en política tuvo algunas fallas. López era mucho más hábil políticamente y por ahí viene la cuestión de por qué Ramírez, después de estar en pleno censo político en la región, termina como terminó. Ramírez seguía enconado contra Buenos Aires y rompía las relaciones con Buenos Aires. Entonces quiso invadir Buenos Aires, le invitó a López le dijo, no, acá hay un pacto de la agresión, era muy respetuoso de los pactos. Y Ramírez debe huir hacia Córdoba. En su vida hacia Córdoba, pasa Córdoba hacia el norte, intenta volver a Entre Ríos y se encuentra con tropas santafesinas y cordobesas en el norte de la provincia de Entre Ríos, en Río Seco. López no le permitió el paso. Y ahí se tomaba una lucha. Y ahí lo derrotaba Ramírez. Pero después, cuando Ramírez avanza sobre Córdoba para confrontar con Bustos, que tenía una débil alianza con López también, en las idas y vueltas que retorna a buscar a su enamorada, que era Delfina, que había sido atrapada, ahí es atrapado por una partida de López. Después de muerto Ramírez, el destino de su cuerpo es todo un misterio y aparte forma parte de una tragedia. Obviamente el cuerpo de Ramírez queda con el resto de los cuerpos de los soldados que mueren en esa batalla en el norte de Córdoba, menos la cabeza, que la cortan, se la entregan a López como trofeo de guerra. Están los documentos que su cabeza, que Bedoya de Córdoba se la manda a López, fuera exhibida en la iglesia matriz y inclusive en la sede del gobierno, del cabildo. Hizo embalsamar la cabeza con su suegro, que era el médico, el portomédico de acá Santa Fe, doctor Rodríguez, suegro de López. Le hizo embalsamar la cabeza. Y la cabeza, entonces hicieron una especie de jaula para que no tocara a la gente, ¿de acuerdo? Y la exhibieron en el cabildo, la pusieron en el cabildo, para que sirva de escarmiento, decía. Efectivamente está a la disposición de López, está por escrito, y él explica que es ejemplarizador y como para que los enemigos y demás tuvieran en cuenta. A los pocos días deciden darle sepultura. Por sugerencia del gobernador de Buenos Aires, por sugerencia de la iglesia, López decide que ese resto, la cabeza de Ramírez, debe dársele alguna sepultura. Bueno, ¿dónde está? Es todo un misterio todavía. Hay algunas hipótesis de que esa cabeza habría sido sepultada en la iglesia de la Merced. En aquella época, la iglesia de la Merced era la iglesia que había sido de los jesuitas. Actualmente la iglesia Nuestra Señora de los Milagros en Santa Fe. Que en aquellos tiempos se usaba mucho cortar las cabezas, y se sabían cortar la cabeza del enemigo y las ponían en chuzas, en lanzas, y las clavaban ahí a la cabeza. Se exhibía la cabeza del vencido. Lo que uno no puede es tener una óptica frente a las cuestiones y a las prácticas de los hombres de la época con la mirada ética y con los valores de hoy. Aquellos hombres
no se atacaban a través de los diarios, a través de las radios, o confrontaban a través de sofisticados y sutiles modos virtuales. Aquellos hombres se mataban y tenían en la violencia una de las formas de la articulación política. De hecho, a partir de 1810, la violencia y la guerra fueron uno de los paradigmas simultáneos y una de las cuestiones centrales que estuvieron al lado del intento de organización, de los proyectos que confrontaron. Entonces, en ese marco hay que inscribir esta cuestión que contamos, anecdótica o no, de la muerte de Ramírez y de la exhibición de su cabeza. La muerte de Ramírez aumentó extraordinariamente el prestigio de López. Así, no solo Santa Fe, sino también Entre Ríos, Corrientes y Misiones respondían a su política. De Estanislao López, yo creo que el beneficio de esta habilidad negociadora que él mantuvo con los otros gobiernos se vio reflejado en numerosos reconocimientos por parte de la sociedad santafesina. La gran República Federal del sueño de López parecía cercana. Sin embargo, más de 20 años de dolor y de sangre actuaban como una frontera trágica entre aquel sueño y su lograda realidad. Con el fin del rosismo comienza una nueva etapa. La mayoría de las provincias decide renunciar a su soberanía a favor de constituir una nación. Nuevamente, el territorio queda dividido políticamente. Confederación Argentina, liderada por Urquiza, y Buenos Aires. El 20 de noviembre de 1852 se reunió en Santa Fe el Congreso Constituyente convocado por Urquiza, y el 1 de mayo de 1853 se firmó la Constitución Nacional, compuesta de un preámbulo y 107 artículos. El texto consagró el sistema representativo, republicano y federal de gobierno. Se empieza a pensar, porque empiezan a darse ciertas condiciones donde la guerra empieza a ser tan costosa en todo sentido que el interés por salir de la guerra pondera los acuerdos institucionales más elaborados que los pactos. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina.